La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Compromiso de no reelección para alejar ese rumor, esa infamia que se quiere utilizar ahora para evitar que se lleve a cabo la revocación del mandato como práctica democrática, como forma de llevar a cabo la democracia participativa. Entonces, como no quieren lo de la revocación del mandato, nuestros adversarios sacaron como excusa de que quiero reelegirme. Entonces ya lo he dicho muchas veces, por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Pero lo voy a poner por escrito, con mi firma, haciendo un compromiso público. Y lo tengo hecho, ya hice la carta, pero hoy, 18 de marzo, queremos destinar la información, toda nuestra atención al 81 aniversario de la expropiación petrolera, porque es una fecha muy importante para nosotros, para el país. Fue una decisión histórica del general Lázaro Cárdenas, la de recuperar el petróleo que se había entregado en la época de Porfirio Díaz a empresas petroleras extranjeras. Fue un hecho histórico y además fue una decisión acertada, benéfica, porque desde entonces el petróleo ha ayudado al desarrollo del país hasta ahora, inclusive, que está pasando por un mal momento la industria petrolera por la irresponsabilidad de los tecnócratas, de los neoliberales, por el afán privatizador, por la corrupción que imperaba en Pemex. Aún con todo y eso, parte considerable del presupuesto público provenía de los ingresos del petróleo. Entonces fue una decisión de lo más eficaz, no solo una decisión soberana de independencia de México en cuanto al manejo de sus recursos naturales, sino una acertada decisión económica para que el petróleo se convierta en palanca del desarrollo nacional. Entonces, hoy se conmemora un aniversario más de esa decisión histórica y por eso queremos explicarles en qué condiciones encontramos la industria petrolera nacional y qué estamos haciendo para rescatar a Pemex, porque ese es el objetivo. Estamos
optimistas porque aún con todo lo que hicieron para arruinar esta empresa de la nación, hay posibilidades, hay condiciones para que resurja Pemex como una empresa que produzca, que sea eficiente y sobre todo una empresa manejada con honestidad, que se acabe para siempre con la corrupción. Entonces vamos al fortalecimiento de Pemex, es una prioridad del nuevo gobierno, es una meta a conseguir en el propósito de que haya una nueva transformación en México, el que rescatemos la industria petrolera nacional. A pesar de este propósito de rescatar la industria petrolera nacional, vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. Se respetarán todos los contratos. No vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras. Más bien, lo que queremos es exhortar a quienes recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho. No hay inversión suficiente y no han producido petróleo, no han extraído petróleo. Entonces los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lid. Porque nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse. Ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia. Ese es el desafío respetuoso. ¿Qué es mejor? El que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación, o las privatizaciones. Nada de ideología, nada de política, juicio práctico, resultados. A ver, ¿quién lo hace mejor? Nada de que por decreto, como era antes, se aseguraba o se daba por hecho
de que era más eficiente el entregar los campos petroleros a particulares. Eso hasta ahora no se ha podido probar, pero no cerramos el ejercicio, la práctica, el emplazamiento. Está abierto. Vamos a competir y se va a respetar el Estado de Derecho, se respetan los contratos. Hasta ahora no hay avances. Ahora van a ver ustedes en la exposición. Muy poquito. Pueden decir que todavía le falta tiempo, va a haber más tiempo. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea y vamos a reforzar a Pemex, a la industria petrolera nacional. Lo vamos a hacer con eficiencia, combatiendo la corrupción y con mucho trabajo. Eficiencia que va a significar, como lo van a ver ahora, explorar y perforar pozos en donde hay petróleo, no como lo hicieron los gobiernos anteriores, que invertían en aguas profundas, en donde no está seguro de que haya petróleo o los costos de extracción son muy elevados. Entonces, eficiencia, cero corrupción en Pemex y trabajo todos los días. Vamos de esta manera a fortalecer la industria petrolera. Entonces, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, va a explicarles en qué consiste el plan para el rescate de Pemex. Le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comentar con ustedes, como señalaba el presidente, las acciones que vamos a llevar a cabo, que ya estamos llevando a cabo en Petróleos Mexicanos, en esta idea de detener la declinación de la producción y de iniciar la recuperación. Antes de ello, comentar con ustedes algunos antecedentes que nos van a servir de marco. En esta gráfica podemos observar la producción histórica de Pemex desde el año de 1960 y hasta la fecha. El primer rectángulo se observa que había una producción en esos años de 260,000 barriles, poco más, provenientes de Tamaulipas, de Faja de Oro, de Cerro Azul. Con el paso del tiempo se fue incrementando la producción porque entraron los campos de Tabasco y de Chiapas. Aquí se puede observar. Este periodo posterior de 78 y hasta 2006 corresponde al descubrimiento y la entrada en producción de Cantarell. En estos años, Cantarell
significó muchísimo para la economía nacional, para la producción petrolera, y de 1998-99 y hasta el 2006, hubo un incremento importantísimo en Cantarell, hubo una sobreexplotación que lo llevó a más de 2 millones de barriles diarios durante el año 2004-2005. Esa sobreexplotación trajo como consecuencia, si ustedes se fijan, la línea verde es la producción de Cantarell. Perdón, no funciona esto. Aquí se observa el pico de más de 2 millones de barriles y luego una declinación muy pronunciada, que hasta la fecha es del orden de 127,000 barriles. Después de haber producido más de 2 millones, hoy está en 127,000. La línea oscura es la de el segundo campo más importante que hemos tenido en México, que tenemos al día de hoy, que es Cumaló-Zap. Bueno, Cumaló-Zap entró en operación y en un determinado momento se llegó a pensar que podía sustituir la producción de Cantarell. Evidentemente no se logró porque en su mejor momento Cumaló-Zap no llegó al 1,000,000 de barriles diarios, en tanto que Cantarell superó esa producción. Bueno, esto es un poquito como referencia. La que sigue, por favor. Esta es muy similar, la gráfica, la producción total y los distintos campos que conforman nuestra producción nacional. La que sigue, por favor. Esta gráfica es interesante porque se refiere a la inversión en exploración y vamos a hacer el análisis del año 2012 y hasta el año 2018 y aquí podemos observar que es una inversión del orden de más de 30,000 millones de pesos por año. Podríamos pensar que no cayó la inversión en exploración en esos años. Sin embargo, lo relevante de esta gráfica es que en la barra se puede observar que una gran parte de los recursos destinados a la exploración fue en aguas profundas. Si vemos el círculo de abajo, nos encontramos que el total de la inversión en exploración se destinó, el 49% del total se destinó a aguas profundas. Hay que señalar que en aguas profundas se hizo una inversión muy importante de más de 160,000 millones de pesos en estos años y no se ha extraído una sola gota de aceite. De manera que 30,000, poco más de 30,000 millones en promedio que se invirtió en exploración es una cantidad menor considerando el total de la inversión de Pemex, pero si a eso le agregamos que se destinó a aguas profundas, pues explica en mucho la caída de las reservas y la caída de la producción. La que sigue, por favor. Aquí se observa lo que estoy comentando. La línea roja es la producción. Miren cómo del 2012, que producíamos arriba de 2 millones de barriles y medio diarios, ha caído al 2018 a poco más de 1.800.000, y la línea verde es la incorporación de las reservas. Como se ocupó la mitad de los recursos en aguas profundas, realmente no hubo recuperación de reservas y fueron el año 2015 y el 2016 los más dramáticos, donde no se alcanzó a recuperar más que el 55% de las reservas. Y aquí, aunque aparentemente aumentó ligeramente la incorporación de reservas, no hay que olvidar, o mejor dicho, no hay que dejar de observar que la producción se cayó. Entonces también por eso sube la incorporación de reservas. La que sigue, por favor. Este cuadro es muy importante porque vemos la inversión de Pemex en función de los pozos
exploratorios y de desarrollo. Entonces, en el 2012 se llegó a perforar más de 1.200 pozos, tanto de exploración como de producción, y se observa muy claramente cómo en los años posteriores fue bajando el número de pozos por año, de 1.200 a 800, a 500, a 300, a 150 y a 80 en el año 2017. En el 18 hubo un ligero repunte a 162. El último rectángulo tiene que ver con lo que estamos proyectando hacer nosotros en este año, que es del orden de 506 pozos entre exploratorios y de desarrollo. La línea de abajo es interesante porque se refiere a la calificación de Pemex por parte de algunas de las calificadoras reconocidas internacionalmente, y podemos observar que en los 2 años, 12 y 13, donde hubo mayor número de pozos exploratorios y por lo tanto también mayor inversión, se le calificaba a Pemex como triple B. En la medida en que fue cayendo la inversión y el número de pozos de desarrollo y de exploración, hay un incremento a la calificación. La suben a triple B más y así se mantiene la calificación. Incluso hasta el 17 y 18, 17 donde se llega a perforar el 6% de lo que se perforaba en el 2012. Pues mantienen la calificación arriba, triple B más. Y ahora, cuando esta administración, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, anuncia incrementos en la inversión, y estamos hablando de 200% pozos más con relación al año pasado y más de 500% con relación al 2017, ahora bajan la calificación a triple B menos. Eso nomás como un comentario al margen. La que sigue, por favor. Y con todo respeto. Y con todo respeto. En aquel entonces, estamos hablando del 13, del 14, con la entrada de la reforma energética se planteaba que se iba a incrementar la producción. En esos años se producían alrededor de 2,5 millones de barriles. El planteamiento era que con la entrada en vigor de la reforma energética la producción iba a llegar a 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que la producción bajó en Pemex de 2,5 millones a lo que hoy tenemos, que es alrededor de 1.700.000 barriles. Y también lo cierto es que la inversión privada no ha logrado mayores resultados. ¿Qué es lo que reporta la Comisión Nacional de Hidrocarburos al mes de febrero de este año en relación a la producción de los particulares? Pues esto, se habla de 31,000 barriles diarios, que es una producción muy marginal, pero 27,000 de los 31, es decir, el 87% de esos 31,000 ya los producía Pemex. No hay que olvidar que una de las formas de contratación que se hicieron en los bloques eran asociaciones de Pemex con empresas privadas. Entonces Pemex ya producía 27,000 barriles y son los mismos que se producen al día de hoy. La única diferencia es que antes eran de Pemex y del país, esos 27, y hoy los estamos compartiendo con ellos. ¿Cuál es la producción neta de las empresas privadas? 4,000 barriles, que es muy marginal en relación a lo que requiere el país. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablaríamos ahora de lo que vamos a hacer.
este año se proyecta desarrollar 20 campos nuevos. 16 de estos campos están en aguas someras, en el mar, corresponden al litoral de Tabasco y a la sonda de Campeche, y 4 a tierra, 3 en el estado de Tabasco, aquí se pueden observar, Chocol, Valeriana y Cívics, y 1 en el estado de Veracruz, Izachi, que es un pozo muy importante. La que sigue, por favor. El proceso de contratación que estamos llevando a cabo implica tiempos recortados. Lo estamos haciendo en tiempos muy cortos y esto nos va a permitir que en este año, a finales de este año, octubre, noviembre, estemos ya recuperando los primeros barriles de aceite y en general haber contratado o haber iniciado la contratación de manera acelerada y desde el arranque de este gobierno nos permite empezar a producir prácticamente un año antes, recuperar esa producción, y eso es lo que vemos aquí en esta gráfica, como el aceleramiento de las contrataciones, la agilidad en ese sentido nos permite recuperar esta producción a partir de fines de este año. Aquí se observa una pequeña colita donde ya empieza la producción este año y a partir del 2020 se incrementa de manera acelerada. La que sigue, por favor. Bueno, en el desarrollo de los 16 campos marinos se implica un trabajo muy importante. La construcción de 13 plataformas de producción. Esta es la imagen que representa una plataforma de producción. De estas vamos a construir 13. También la instalación de 14 ductos de una longitud, los 14, de 175 kilómetros. Esta gráfica se ve el ducto por encima, en realidad son ductos que son submarinos, van en el fondo del mar. Y 8 interconexiones entre las plataformas existentes, es decir, los nuevos pozos van a producir aceite y los vamos a conectar con las instalaciones que hay, y a eso se refiere esto. Estos pozos tienen que interconectarse con las instalaciones que se tienen en la zona de Campeche y en el litoral de Tabasco para recoger esta producción. Entonces, 8 interconexiones en plataformas existentes. La que sigue, por favor. Los 4 campos que van en tierra, que se van a desarrollar en tierra, implican la construcción de 3 plataformas de perforación y la ampliación de 9 plataformas más. Es una imagen de una plataforma terrestre de producción. También se refiere a la instalación, al igual que en el mar, no más que aquí en tierra, de 13 ductos con una longitud de 88 kilómetros. En el mar son 175 kilómetros de ductos, en tierra son 88. Y la instalación de una batería de separación y la optimización de otra que ya tenemos, de una existente. Tenemos una gráfica de una batería de separación. La que sigue, por favor. Ahora bien, esta es la infraestructura que ya se contrató y a partir de esa infraestructura también se tienen que contratar pozos. En este caso son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La imagen muestra, y es interesante porque veíamos la imagen de la plataforma al principio cuando hablábamos de las 13. Bueno, pues la infraestructura que se requiere para perforar el pozo, donde se va a extraer el aceite y que se va a utilizar esta plataforma de producción, pues es de esta magnitud. Estamos hablando de
son instalaciones impresionantes, ¿no?, en cuanto a tamaño. Entonces, de estos son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La que sigue, por favor. Bueno, pues comentarles que se lleva ya un importante avance en la contratación. Les decía hace un momento que todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las plataformas y los ductos y las interconexiones, la tenemos contratada al 100% al día de hoy, y de los 116 pozos más o menos, ya llevamos alrededor del 50%, un poquito más del 50%. La suma de todas estas actividades oscilan ya alrededor del 80% del total de lo que se va a contratar. Esto es muy importante porque inclusive ya empezamos a entregar los anticipos a las empresas y ya muchas de ellas están trabajando en la construcción de esta infraestructura. Esta contratación que hicimos nos está... Sistema Nacional de Refinación, que estará ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Y como dato les comento, porque a veces nos han preguntado que por qué lo vamos a hacer o que no es negocio. Bueno, las mejores prácticas a nivel mundial, les voy a comentar, a dar unos ejemplos. Por ejemplo, China tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2016-17 de 6.1. Su producción de gasolina fue de 2.098.000 barriles por día. Su relación de consumo, de producción y consumo de gasolina, China lo tiene al 100%. Estados Unidos, con relación al PIB y a su producción de gasolina y a su consumo, está al 99.5%. Japón, que dicho de paso, pues Japón no produce petróleo, pero con su relación de consumo y de producción está al 95%. La India, en relación a su producción y a su consumo, está al 99.5%, y ellos también tienen una producción petrolera de hidrocarburos muy baja a comparación de su demanda. Y así podemos señalar Francia, su relación consumo, producción está al 97.1, España al 98.9, Colombia al 87%, Brasil al 87.7%, y nosotros en México reportamos el año 2017 y 2018 el 22.9% de nuestra relación consumo-producción. Ante estos datos, bueno, pues hoy se inicia el proceso de la licitación del Project Manager Construction, que estará la refinería de Dos Bocas, Tabasco, con una capacidad de 340,000 barriles por día. El tipo de crudo a procesar va a ser de 22 grados API, a diferencia del Sistema Nacional de Refinación. Las 6 refinerías anteriores que ya tenemos están diseñadas para 32. Este va a ser para un crudo más pesado porque es el que tenemos. Pero a nivel mundial, en este momento, el crudo pesado está muy demandado porque se obtiene mayor cantidad de diésel. Vamos a aprovechar e impulsar las capacidades tecnológicas de Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo, quienes son los que nos han ido acompañando en este proceso. Se tienen 566 hectáreas de terreno que es propiedad federal. Ya se está trabajando en el acondicionamiento del sitio con estudios topográficos y geotécnicos, estudios hidrológicos, ambientales y sociales, y el mejoramiento masivo del suelo.
refinería tendrá 17 plantas de proceso, una de nuevo diseño y los ajustes de resto. Va a contar con sus plantas de fuerza, que es energía eléctrica y servicios auxiliares, obras de integración de plantas, 93 tanques y esferas de almacenamiento, urbanización, edificios, talleres y áreas verdes. Va a tener una infraestructura externa, que es con el enlace con la terminal marítima de Dos Bocas, gasoducto, accesos carreteros, vía de ferrocarril, acceso al muelle, línea de transmisión eléctrica, obras hidráulicas y de saneamiento y telecomunicaciones. Hoy se entrega, esta licitación va a ser por invitación restringida. Son 4 empresas, las mejores del mundo para una obra de este tamaño. Se buscaron empresas, se tuvo entrevistas con muchas de todo el mundo y empresas que tienen las mejores prácticas de transparencia, de ética y sobre todo que tienen un amplio conocimiento técnico de construcción en estas refinerías, y pues todavía no les podemos dar a conocer los nombres porque eso va a ser posterior a que salgamos de aquí, que el director de Pemex y una servidora estaremos como testigos de honor viendo cuándo se les entrega las invitaciones a las 4 compañías y el presidente lo dará a conocer propio en Dos Bocas. Se cumplió en tiempo y forma la solicitud del permiso de refinación. Antes no era necesario el permiso de refinación, y digo antes porque la última refinería se hizo hace 40 años. De acuerdo a la reforma energética, se planteó la ley de hidrocarburos todo lo que se necesita para un permiso de refinación. Pemex cumplió cabalmente con todo y ya se le otorgó el permiso para la construcción de esta refinería. Bueno, pues es bastante la información. Seguramente hay preguntas y estamos a las órdenes. Ahora vamos a la primera fila, como quedamos. Primera fila, de izquierda a derecha. Hola, presidente. Preguntarle un tema totalmente diferente del que están hablando en estos momentos. Soy Salvador Corona de Revolución 3.0. Nuestro medio hace unas semanas publicó el caso de Luis Humberto, un joven que está fuera de Palacio Nacional acampando ya hace unas semanas. Él fue perseguido por el Cártel de Juárez, la Procuraduría General de Chihuahua, y fue torturado, le quemaron los testículos, está desahuciado, tiene cáncer y preguntarle qué hacer en estos casos, especialmente de Luis Humberto y en estos casos de persecución. Prácticamente le quedan 2 semanas de vida y entonces quisiera preguntarle si su equipo puede atenderlo y qué va a hacer en este caso. Atenderlo inmediatamente, ahora mismo. Okay. Van a verlo, van a establecer comunicación con él para atenderlo. No es excusa, no lo sabía. Es hasta ahora que tengo información. Por eso son estas conferencias para tener información, recoger los sentimientos de todos y atender a la gente. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, con temas muy importantes, con este plan que se presenta para Pemex por parte de Octavio Romero. Lo veíamos dando la explicación, el director de Pemex. También escuchábamos hace unos momentos a Rocío Nale, secretaria de Energía, hablando de las plantas de refinación y también acerca de esta planta en Dos Bocas, en Tabasco, de la cual dice se va a construir y ya está
está la licitación también, que el día de hoy se darán a conocer las 4 empresas de las mejores a nivel mundial que estarán participando en la licitación, que será por acceso restringido a la misma. Le estaremos dando más detalles de todo esto un poco más adelante. Mientras tanto, vamos a más información.